Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, como todos los miércoles. Y de verdad que esto me genera alegría, el saber y emoción al saber que nos vamos a encontrar en el estudio de la palabra de Dios. Gracias al Señor por todas las cosas que han ido pasando. Dios ha sido bueno, misericordioso con nosotros. Gracias a ustedes por su oración permanente. Gracias a los que estuvieron este viernes en el culto de ayuno y oración. Yo estuve presente y estuvieron orando por mí, por mi familia, por el cuerpo de ministerio. Y espero que ustedes no olviden cada vez en sus oraciones orar por nosotros para que Dios nos dé fortaleza, salud, gracia y sabiduría para compartir su palabra. Bueno, hemos estado atravesando por situaciones muy difíciles. El país, sabemos que Dios va a poner su mano, que Él pone su mano en estas cosas y que Él ha prometido guardarnos y nos guardará y seguimos orando. Una de las razones por las cuales yo no siempre estoy hablando de eso es porque no quiero que esto centre nuestro enfoque, pues al fin y al cabo, como hemos dicho, nuestro reino no es terrenal. Dios guarda nuestra entrada, nuestra salida, dice la palabra. Dios está listo para proveernos y no vamos a centrarnos en eso. Estamos orando por la salvación de Colombia, para que Dios transforme el corazón, transforme las vidas y para que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero nosotros seguimos avanzando porque nuestro camino es el reino de los cielos. Quiero también recordarles pues que estamos trabajando para la reapertura de la iglesia. Ya casi está terminando este pico, aun cuando con todas estas manifestaciones esto va a ser un poco difícil, pero también ya hay más vacunación y estamos preparándonos nuevamente para reiniciar nuestras labores con la iglesia, pues en la medida que las autoridades lo permiten. Ya estaremos anunciando también sobre eso. Seguramente en el día en el día de Santa Cena, pues yo les estaré informando sobre el asunto. Esta noche quiero hablarles acerca de una parábola que el Señor refiere en el capítulo 12 de San Lucas, versículos 16 hasta el 21. San Lucas, capítulo 12, versículo 16 hasta el 21. Búsquelo allí, vamos a orar. San Lucas, capítulo 12, versículo 16 hasta el versículo 21. Ore conmigo, diga: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este privilegio de venir a este estudio que me enriquece, que me edifica, que me fortalece y que cuando es necesario me exhorta. Te ruego que esta noche uses al pastor como un canal para que tu palabra llegue a nuestra vida. Gracias, Señor, por tu misericordia, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, lo pedimos en acción de gracias. Amén, amén y amén. Dice San Lucas capítulo 12, versículo 16 hasta el versículo 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué interesante esta parábola. Hoy vamos a hablar acerca de, haciendo una pregunta: ¿necio por siempre? Empecemos diciendo que la semana pasada les estuve compartiendo acerca de Abraham, la prosperidad de Abraham. Y estaba diciendo que la provisión o que la bendición proviene de Dios.
Y dimos 3 razones básicas para ser prosperado y bendecido. La primera, hablamos de la obediencia, cuando se es obediente. Segundo, cuando se es espiritual. Y tercero, cuando no dependemos de las circunstancias, sino de las promesas que Dios ha dado para nosotros. Pero en uno de estos apartes, y Angélica o Angie nos ayudó a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, donde se habla acerca de Abraham como el amigo de Dios. Amigo de Dios. La semana pasada hablé de un amigo de Dios, Abraham, el patriarca de la fe. Hoy voy a hablarles acerca de un hombre al cual ya Dios no llama su amigo, sino que lo llama necio. Dios lo llama necio. El diccionario dice, o da una definición de necio diciendo que es un ignorante, que es un tonto, o es un presumido, fundamentalmente que es un falto de inteligencia. Y es que los seres humanos tenemos distintos puntos de vista acerca o respecto de las personas. Uno ve una persona que anda en un muy buen carro o que tiene una tremenda casa, uno dice, uy, esa persona es rica. Estamos hablando de posesiones materiales, porque tiene comodidades, porque su ropa es una ropa costosa o de marca, o su carro es un carro último modelo, o es un tremendo carro. Ah, esa persona es rica. Miren esto que a mí me llamó mucho la atención. Lo que nosotros llamamos rico o lo que nosotros llamamos ricos, para Dios son arruinados. Para Dios son pobres. Para nosotros, la gente famosa, los artistas, la gente que usted ve por la televisión, los que cantan, que están llenos de fama y de reconocimiento humano. Y a veces reconocimiento humano vulgar, porque hay unas canciones, ¿han oído ustedes esas canciones de reggaetón? Su lenguaje, su vocabulario, la vulgaridad que tienen. Tremendo, que lo que hacen es denigrar de las mujeres, denigrar del sexo, denigrar de lo bonito que Dios ha hecho cuando se maneja dentro de su voluntad. Para nosotros siempre decimos que Karol G es famosa, que Maluma, ay, qué rico ser famoso como Maluma. Esos que usted llama famosos, ¿sabe cómo los llama Dios? Los llama necios. Los llama necios. Y cuando el término necio está significando ignorante, está significando tonto, está significando falto de inteligencia. Entonces, para nosotros son famosos, para Dios son necios. Para nosotros hay hombres y mujeres que son populares, sí, que son reconocidos y el populacho y la gente, sí, ay, que sí, que yo lo conozco, que yo sé quién es y todo esto. Para Dios son efímeros, gente pasajera que en cualquier momento desaparece y ya. De eso ustedes saben, de eso ustedes saben. Sabemos todos, nosotros nos damos cuenta esos personajes que han estado tanto tiempo en la televisión y en el teatro y en el cine, pues son muy importantes mientras están vivos, pero después de muertos, pues la gente ni se acuerda de ellos. De vez en cuando se hace una mención. Se hace una mención de ellos porque son personas efímeras que no trascienden. El pasaje de hoy, el texto de hoy, el que hemos leído, habla de un hombre al cual Dios lo llamó necio. Por las características que da el versículo, era un hombre ambicioso, cicatero. ¿Saben qué significa la palabra cicatero? Mezquino, tacaño, tacaño. Y el texto que lo hemos leído y de pronto, ahora yo les voy a volver a leer. Era un hombre con éxito, claro, éxito para los demás. ¿Por qué? Pues porque tenía riquezas, porque tenía hacienda, porque tenía una heredad muy grande, porque tenía una tierra enorme, porque le producía muchos frutos, porque eso tenía dinero, porque la podía guardar. Pero para los que creen que ese es el éxito, ese no es. Para Dios es necedad. Ahora, otra cosa, su corazón no era recto para con Dios, porque eso es lo que dice el texto. Déjenme, se los vuelvo a leer. Le refirió también una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, tenía muchas riquezas. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores.
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, nosotros aprendimos la semana pasada de Abraham tres cosas muy, muy importantes. Aprendimos que la prosperidad o la bendición proviene de Dios cuando estamos dispuestos a obedecerle, cuando nosotros tenemos una vida espiritual, una relación, una comunión con Dios, porque Abraham la tenía. Y además cuando no dependemos de las circunstancias, sino de la promesa que Dios nos ha hecho en su palabra o que Dios nos ha hecho a través del pastor o a través de la palabra. Tenemos promesas y yo se las mencioné y no voy a volver a mencionarlas esta noche. Pero Dios nos enseña a través de este hombre necio, de este michicato, como podrían decirse, de este cicatero, de este ambicioso. Dios también quiere que aprendamos. ¿Qué quiere que aprendamos esta noche el Señor? La primera cosa es que la prosperidad del necio es temporal. La prosperidad, la riqueza del necio es temporal. Vean lo que dice el versículo 16 al 18. Dice que un hombre era rico y había producido mucho y decía, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, que esta prosperidad del hombre terrenal no era en el fondo completa porque le faltaba algo. Digamos, como dice el texto, la hacienda, la finca, había producido mucho. Sí, había producido mucho. Y entonces él se sentía orgulloso, prepotente, él se sentía fuerte, poderoso, porque esta riqueza le garantizaba esto. Pero muchos en Colombia y en el mundo han sentido exactamente lo mismo. Se ufanan de lo que tienen. Y ellos piensan que no necesitan a Dios porque tienen todas estas posibilidades igual que este hombre. El orgullo de este hombre era más grande que la cosecha que tenía. Usted no ve ni lee en el texto que el hombre dijo, Dios me ha bendecido, alabo y bendigo su nombre. No dice, por ejemplo, la prosperidad que tengo o los frutos que tengo han sido absoluta misericordia de Dios. O el versículo, el Señor refiriendo a la parábola, no dice que este hombre dijo gracias a Dios por lo que Él me ha dado. Y es que el orgullo nos enceguece. El orgullo nos enceguece. A muchos la riqueza los enceguece. El orgullo enceguece como la riqueza. Y el orgullo no permite ver la gracia ni ver la misericordia de Dios. Y aquí hay un llamado de atención. Hay mucha gente que no es prosperada financiera y económicamente porque Dios que los conoce saben que no podrían manejar esa riqueza. Dios que sabe su futuro, que lo conoce todo, sabe que cuando Él los prospere, los bendiga económicamente, su prosperidad no va a ser para salvación, sino para perdición. Y nosotros conocemos cuánta gente se ha acostado rica y ha amanecido pobre. ¿Cuánta gente se ha acostado con muchas riquezas y al otro día no tienen absolutamente nada? Solamente tenemos unas muestras allí. El invierno en una inundación acaba con la hacienda de alguien, acaba con sus riquezas, arrastra su ganado. Acaba todos los cultivos que tiene. Acabamos de ver ahora mismo ahí cerca de Villavicencio cómo la gente está desesperada porque los ríos del llano se han desbordado y hay hectáreas, hectáreas, hectáreas de arroz que se perdieron. O los ríos que arrastran el ganado, que dañan todo. Nosotros sabemos lo que pasó en Mocoa. Acuérdense ustedes, 2, 3 de la mañana, las noticias, Mocoa inundada, arrastrada y totalmente perdida. Todos los que tenían todas esas riquezas, todo eso desapareció. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la prosperidad del necio es temporal. Es hoy, pero mañana puede que no tenga nada. Un incendio. Observan ustedes en los Estados Unidos y en estos países donde ven estos temporales cómo arrastran con todo y son miles y miles y miles de millones las pérdidas.
O miren ustedes ahora en esta pandemia del COVID. ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar? ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? ¿Cuántos orgullosos, prepotentes, gerentes ahora están buscando cualquier oportunidad en lo que sea, en lo que sea? Y eso no es malo, pero estoy hablando de la prepotencia y del orgullo que no le permite a uno ver a Dios. O dígame, esta gente en estas marchas que les han entrado a los almacenes, a sus oficinas y les han acabado todo. Vimos una imagen hace días de un hombre llorando en Cali frente a un hotel, desesperado. Lo que había construido por años y por años y por años, con tantos sacrificios, se quedó sin nada. Estoy mencionándoles esto solamente para que ustedes vean lo que Dios nos quiere enseñar hoy. La prosperidad o la riqueza del necio es temporal. Hoy es, mañana puede que ya no sea. Y él dice, es tiempo de construir. Este hombre dice, no, yo lo que tengo que hacer es construir unas bodegas nuevas y ampliar y avanzar. Pues es que cuando les hablo del orgullo, acuérdense que hay una enseñanza que a mí me impactó mucho desde muy joven porque tuve que estudiar el libro de Daniel para un campamento que teníamos en aquella época. Y el libro de Daniel me enseñó acerca de Nabucodonosor. Tuve que aprenderme varios capítulos del libro de Daniel de memoria. Y estas historias, o esto me marcó, recuerden ustedes, después del gran sueño de Nabucodonosor y en lo que aparece el sueño de este hombre, de interpretación que Daniel le da. Y Angie nos va a ayudar. Acuérdense ustedes que Nabucodonosor era un hombre poderoso, que era el jefe de un imperio, del imperio babilónico, que este hombre llega un día y se para frente a sus palacios y a mirar, y entonces empieza a decir, no es esta la Babilonia que yo construí. Acuérdense que una de las 7 maravillas del mundo han sido los jardines colgantes de Babilonia. Y este hombre en su prepotencia, en su orgullo, en su vanidad, decide casi retar a Dios y se olvida de ese Dios misericordioso, de ese Dios bondadoso. Y Dios tiene que usar un sueño y usar al profeta Daniel para enseñarle a él que las cosas no son nuestras, que dependen de Dios. Y que Dios merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Por eso, cuando usted tenga capacidad, una capacidad intelectual, dele gracias a Dios por la capacidad que le dio. Cuando usted tenga una empresa, dele gracias a Dios por lo que le dio. Y si usted, además de ser cristiano, conoce al Señor y está haciendo tesoros en el reino de los cielos, alabe al Señor por eso. Nunca deje que su orgullo, que su prepotencia, ni que su vanidad lo arrastren. Hay hijos que sus padres se han gastado toda la vida tratando de darles estudio y cuando llegan al bachillerato o al primer año de la universidad, menosprecian a sus padres, los ven como cucarachas. Quédese callado, usted no sabe nada. Y apenas están por ahí en 10º o en 11. Y esa prepotencia que maltrata y que daña, Dios luego la cobrará. O algunos hijos que empieza a irles bien económicamente y entonces le dan una ayuda al papá de cualquier michicate, 100,000, 150,000 pesos y le sacan en cara y los papás tienen que hacer cosas por ellos y cuando no, entonces los castigan no ayudándoles. Qué terrible eso. La soberbia y el orgullo. Se les olvida que fueron esos padres, con la ayuda de Dios, los que pagaron sus estudios y sacrificaron para que ellos salieran adelante. De ahí, jóvenes que me escuchan y ustedes que seguramente tienen este comportamiento, que pongan mucho cuidado a lo que Angélica va a leer. Porque la Biblia dice que Dios decidió castigar a Nabucodonosor, decidió castigarlo por su soberbia y por su prepotencia. Y van a escuchar en el texto cómo Dios lo puso a comer hierba como animal, como animales, para que este hombre pudiera mirar a Dios. Vamos a leer, ella va a leer, Angie nos va a ayudar, capítulo 4 de Daniel, versículo 29 en adelante. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti,
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Oigan esto, qué terrible. Escuchen lo que dice el versículo 30. Y habló el rey, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, primera persona, edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y es que eso sucede en nosotros. Creemos que lo que tenemos, lo tenemos porque somos más lindos o más inteligentes o más capaces. Que los demás son unos tontos. No. Nunca olvide que la prosperidad del necio, del cicatero, del ambicioso es temporal y que en cualquier momento esto puede pasar. Y de la misma manera que Dios colocó a Nabucodonosor a comer hierba como los bueyes durante 7 años. Y a los 7 años, es que cuando este hombre reconoce a Dios, es que la cosa cambia. Y ahí mismo dice, déjenme leerles, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, 7 años después, versículo 36. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, oiga, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¡Ja! ¡Qué interesante eso! Mire lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Todos veían a este hombre de la parábola como un triunfador, pero no, le faltaba algo. Recuerden ustedes, solamente es mirar el versículo 15 del capítulo 12 de San Lucas. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y algunos creen que eso es. Y si tienen muchas posesiones, pero no tienen la salvación de su alma. Y si tienen muchas posesiones, pero no tienen paz. Y si tienen muchas posesiones, pero no tienen un hogar. No tienen una familia, tienen una enorme casa, pero no tienen un hogar. Que hay una diferencia enorme. Hay una diferencia enorme entre tener una casa muy bonita, llena de lujos, a tener un hogar, una familia donde pueden llegar en las noches o en las tardes después de su trabajo y encontrar una esposa y unos hijos que los aman, que les agradecen su esfuerzo. Pero muchos de estos ni siquiera eso lo tienen. Entonces, todo lo que este hombre tenía era temporal. El versículo 21 dice que no era rico para con Dios. Yo le hago una pregunta, hermano y amigo, esta noche. ¿Es usted rico para con Dios? ¿O es tan rico que lo único que tiene es plata? Eso podría decir una persona normalmente. No, es que es muy rico, tiene mucha plata. No, no es así. Es tan pobre que lo único que tiene es plata. Escuche eso. Es tan pobre que lo único que tiene es plata. Y aquí Dios nos está dando una lección. Lo que tenemos en esta tierra es temporal. Al fin y al cabo nada de eso nos vamos a llevar, ustedes lo saben. Vamos al segundo asunto. En el versículo 18 y 19. El versículo 18 y 19, miren lo que este hombre dice. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. La segunda cosa que yo veo aquí, que quiero compartir con ustedes, es que la seguridad del necio es falsa. Si su prosperidad es temporal, su seguridad es falsa. Porque el futuro parecía seguro, claro. Él dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años.
Y sí, de verdad, seguramente no tenía preocupaciones como algunos de nosotros pensando en el arriendo o pensando, digamos, en el trabajo para el alimento de la familia o en pagar los servicios públicos o pagar la hipoteca de la casa o los impuestos. Pues seguramente no tenía esos problemas. Ni siquiera pensaba en su jubilación, tenía suficiente. Es que lo dice, muchos bienes has guardado. Come, ve. En ningún momento dice, ayudaré a los pobres, ni compartiré con alguien. No dice, apoyaré la obra o apoyaré la iglesia. O no dice nada de eso. Parece que su presente era perfecto, porque él dice, reposa, come, bebe, regocíjate. Y es que eso es lo que creen algunos. Eso es lo que creen algunos. Que la vida consiste simplemente en ese placer, en ese tener, en ese tipo de vida. Porque no tienen ese tipo de preocupaciones ni de problemas. Pero ahí viene la reflexión tremenda. Muchos creen que esos son los verdaderos valores de la vida. Y mucho más en una sociedad de consumo como la nuestra. Una sociedad que nos vende y nos vende y nos vende productos tremendos. Estaba viendo un programa ayer precisamente desde Alemania y este programa estaba diciendo que en aquel país una persona en un mes compra 5 prendas nuevas. Dice que muchas prendas y mucha gente las utiliza una sola vez. Que hay 2 formas para reciclarlas. Una, volviéndolas a reutilizar o las venden de segunda, aunque están nuevas, o la segunda es descomponiendo los materiales que se hacen, generando, de hecho, ese consumo tremendo, un problema ambiental. Pero la gente es así. Saben ustedes, yo me acuerdo bien hace algún tiempo, la primera dama de Filipinas, ¿se acuerdan ustedes cuántos pares de zapatos tenía esta mujer? Y lo que sé es que no tenía sino 2 pies, pero tenía más de 5,000 pares de zapatos. Y ustedes saben de eso. Come, bebe, regocíjate. Eso es lo que creen algunos. Creen que que la vida es un paso por aquí nada más y que en esto consiste solamente. Pero ese no es el verdadero valor de la vida. La gran pregunta aquí estaba, bueno, y después de todo esto, ¿qué va a pasar? Después de todo esto, ¿qué pasa? Pues me enseña a mí por la pregunta que le hacen, la pregunta que está allí. Y le dicen, pero Dios, versículo 20, le dice, necio, ahí lo llama necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Ahí viene una pregunta. Y que sería nuestro tercer asunto. Tendríamos que decir entonces que la eternidad del necio es horrible. La necesidad del necio es terrible. La eternidad del necio, perdón, es terrible, es horrible. Esta era su última noche. Esta era su última noche. La última noche de este hombre que lo tenía todo sobre la tierra. Y el Señor le dice, esta noche vienen a pedir tu alma. La pregunta entonces sería, ¿de qué le iban a servir las bodegas? ¿De qué le iban a servir los frutos? ¿De qué le iba a servir el dinero? ¿De qué le iban a servir sus riquezas? ¿De qué le iban a servir? De nada. ¿Por qué? Porque no podía llevárselas. ¿Cómo se las iba a llevar? Acuérdense ustedes que hay un adagio popular que dice que nunca hemos visto un entierro con trasteo. Usted se muere y difícilmente le ponen o una camisa nueva o le ponen una camisa vieja y el pantalón que usted quería que le colocaran el día, le llenan los oídos de algodón y la nariz y ya, eso era antes de la pandemia. Ahora, como quedó, quedó.
Y van y lo llevan al horno crematorio y ahí quedó todo su orgullo, toda su vanidad, toda su prepotencia quedó ahí. Y el Señor le dice a este hombre, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿Sabes para quién sería? Para sus herederos. ¿Para quién sería? Para sus hijos que seguramente no habían hecho nada por eso. Para las nueras o para los familiares que jamás lo tuvieron en cuenta, que lo maldecían y vociferaban por la espalda diciendo, este tal por cual rico, tal por cual tal, tal. Ahora estos, a los que seguramente usted despreciaba porque tenían riquezas, estos son los que se van a quedar con lo suyo. Y si no, ustedes saben tantas historias como yo acerca de hijos o hermanos más bien que se han matado reclamando la herencia, que se han agredido, que un hermano ha matado a otro solamente porque por la herencia, por un pedazo más, por un metro más de tierra. ¿Saben eso? ¿Saben que eso es real? Que eso se vive a diario. Eso es. Mientras el necio tiene una eternidad horrible, terrible, que no sabrá, él no sabe para dónde va, los otros acá, asesinándose. Y cuando no tiene familia, le queda al gobierno o a las entidades de beneficencia, que en realidad casi nunca llega a ellos porque los abogados se quedan con ese tipo de cosas. Ah, este hombre no se había preparado para la eternidad. Pero yo, a la luz de la Biblia, quiero mostrarles lo que la Biblia enseña. La Biblia dice claramente que nosotros tendremos que darle cuenta a Dios de lo que hayamos hecho mientras estemos en la tierra. Entonces las riquezas materiales no van a surtir el efecto de ayudarnos frente a lo que tenemos que darle cuenta a Dios. Porque en ese momento Él cosecharía sus obras, no su hacienda, no su campo. ¿Qué hizo mientras estuvo en la tierra? Angie nos va a ayudar leyendo lo que dice Romanos capítulo 14, cuando Pablo escribe a los romanos o cuando el escritor de los romanos escribe, en el capítulo 14, en el versículo 11 y versículo 12. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oigan eso, porque escrito está. Y esto es una tremenda sentencia. Esta palabra vivo yo es una expresión de autoridad y de poder. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Allí no está que la mamá fue cristiana, allí no está que mi esposa fue cristiana, allí no está que mis hijos iban a la iglesia, eran cristianos, eran creyentes, oraban. No, allí no. Cada cual dará cuenta a Dios de sí. Y lo que dice el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 13, hay un día en que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero escuchen lo que escribe, lo que dice la Biblia precisamente en este capítulo 4, versículo 13 de la epístola a los Hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se está dando cuenta usted ahora? Todas las cosas han de ser manifiestas y han de estar abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Seguramente usted se ha olvidado de eso. Seguramente usted se ha olvidado que un día tendrá que darle cuenta a Dios. Pues muy seguramente este hombre iría de su hacienda, de sus riquezas, de su finca, directo al infierno. No tiene la esperanza que tenemos nosotros. Él
irá de allí a darle cuenta a Dios y seguramente de allí allá irá al infierno. La Biblia refiere a un pasaje que, bueno, quiero leerlo, refiere a un pasaje, ahí San Lucas más adelante, en el capítulo 16, que trata de darnos una ilustración sobre esto, acerca de el rico y Lázaro. Dice el texto bíblico, había un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado de esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: Tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y ustedes, como yo, sabemos que mucha gente ha escuchado el Evangelio, pero ha sido más poderosa su necedad. Tapan, cierran sus oídos a Dios, porque se les abren los ojos de la avaricia y de las riquezas. Entonces, Dios no tiene para ellos ningún valor, de ahí que la Biblia los llame necios. Y yo tengo una pregunta ya para terminar. Ya, si esta fuera su última noche en esta tierra, ¿dónde iría usted? Y es que puede ser esta noche, porque usted no compró su vida. La vida le pertenece a Dios. ¿Acaso morimos cuando queremos? Dios nos llama cuando a Él se le ocurre. Ya. Y puede usted estar sentado en la silla presidencial. Hay muchos presidentes que han muerto en la silla presidencial. Y otros han muerto en un avión. Y otros sencillamente han muerto sentados en su casa tomándose un café. ¿Así? Otros dándose una ducha. Ahí han muerto. Un infarto ha acabado con ellos. Y no necesariamente tienen que ser de 80, 90 años. Acaba de morir el gordo Benjumea, un personaje en Colombia, enfermo por varios años. Pero han muerto jóvenes, muy jóvenes también, por un infarto, por el COVID. Yo recuerdo a un hermano que venía a nuestra iglesia de la familia Benavides, que todos los días teníamos 2 cultos en la iglesia. Y él pasaba a eso de las 8 de la mañana por aquí al frente de nuestra iglesia, que hay una ciclovía. Y pasaba, y cuando yo estaba llegando me saludaba: Hola, pastor, ahora vengo. Y sí, él venía al segundo culto. Todos los domingos nos encontrábamos. Él pasaba trotando por la ciclovía. Un día cualquiera, un hombre lleno de salud, sin ningún inconveniente, joven, atleta, delgado, ni siquiera para decir que era gordo como yo. Cuando un día no vino, terminó el culto y me llamaron que había acabado de padecer un infarto. Nadie entiende cómo este hombre joven, delgado, atleta, falleció. Bueno, él fue a la presencia del Señor, estoy seguro. Esto lo estoy diciendo un poco para saber que nadie sabe a qué hora
el Señor va a enviar por él. Pero si fuera esta la última noche, ¿usted dónde iría? ¿Dónde pasaría la eternidad? Pues yo quiero decirle que este es el día de la salvación. Este es el día en que usted no puede seguir actuando como un necio, como un falto de inteligencia, como un torpe, como un ignorante. Es más, a partir de este momento deja de ser un ignorante de esto que la Biblia enseña, porque yo ya lo hago responsable a usted de lo que le estoy diciendo. Ya la palabra de Dios, que es la que nos juzga a nosotros mismos, nos hace responsables y de lo que hemos dicho. ¿Usted piensa que sus bienes materiales son la seguridad? No crean eso. Nuestra seguridad es Dios. Y lo he dicho, la Biblia dice, si el Señor no es el que cuida la casa, en vano está la policía, en vano vela la guardia. Si el Señor no es el que construye la casa, en vano trabajan los arquitectos y los ingenieros, en vano es. Porque el Señor es el que tiene el control. Entonces, ¿cuál es la invitación? Haga tesoros en Dios, porque precisamente ese era el problema de este hombre. Estaba lleno de riquezas materiales, pero el texto finalizando dice que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces la pregunta sería, pastor, o sea que ser rico, tener comodidades, tener dinero es malo. No, no es malo. Al contrario, es una señal de bendición de Dios. Seguramente unido a su esfuerzo, a su trabajo, a su capacidad. Pero lo que no puede olvidar es que la riqueza material sea el centro de las cosas. Porque quien da la inteligencia y la capacidad para trabajar es Dios. Y las riquezas no pueden estar por encima de Dios. Dios tiene que estar por encima de sus riquezas. Y usted puede tener su casa y su finca y su mansión y casa en Nueva York y en Miami y en Acapulco. Ay, yo conozco gente con todas estas comodidades y hablo con ellos. Pero tienen claro que la preeminencia es Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre que se gane el mundo entero y pierda su alma? ¿Seguirá usted actuando como un necio o pondrá a Dios en el primer lugar? ¿Seguirá usted actuando como necio o entenderá hoy que hoy es día de salvación y es día de oportunidad? Porque usted aún tiene la oportunidad. Dios me ha puesto aquí para darle esta palabra y lo ha puesto a usted allí para hacerlo responsable. ¿Cuál es mi invitación y la invitación nuestra? Los que estamos hoy aquí en este equipo de grabación. Que usted venga a Cristo. Que usted que no conoce a Dios, venga a Cristo y le diga, Señor, aquí está mi vida y todo lo que tengo. La pongo en tus manos, haz con ella como tú quieras. Dios va a ayudarlo y Dios va a bendecirlo y Dios le va a mantener su riqueza. Pero si usted es creyente en Cristo y usted piensa que la riqueza o su crecimiento económico va a darse cuenta usted que va a llegar un momento como este hombre. Esta noche viene a pedir tu alma o llegará un día en que en cualquier momento lo que usted tiene desaparecerá y no sabe por dónde desapareció. Porque usted a conciencia sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Oro al Señor entonces, para que nos ayude a todos, para que le ayude a usted y todos podamos entender que no podemos seguir actuando como necios, sino como sabios. ¿Quiere orar conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por la palabra de esta noche. Señor, que nos habla a través de un necio, nos habla para que nosotros no seamos más necios, sino sabios para hacer tu voluntad. Señor, perdona nuestros pecados, limpia nuestras maldades. Dígalo conmigo, Señor, perdona mis iniquidades, perdona mis pecados, perdona mis equivocaciones. Quiero dejar de actuar como necio y quiero empezar a actuar como sabio, Señor, colocándote a ti en el primer lugar. Te doy gracias por esta noche, por esta palabra. Gracias. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Le invito a que siga contactándose con nosotros. Al finalizar hay número de teléfono y hay un WhatsApp al cual usted puede escribirnos. Y seguramente oraremos por usted y le daremos respuesta a sus inquietudes. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga
Nos vemos, si Dios quiere, el domingo, en vivo, 9:30 de la mañana. Será enviado el link para que usted lo reparta y lo comparta a sus amigos, a sus hermanos, a sus familiares y que todos juntos podamos exaltar al Señor. Dios los bendiga, gracias por su compañía, que descansen, buena noche para todos.